Súper. Bueno, agradecer, como les decía hace unos minutitos, el que estén con nosotros esta mañana. Mi nombre es Marcela Jiménez, yo trabajo en el área de desarrollo de personas, junto con Daniela, quien va a ser la expositor de esta instancia, a quien agradecemos mucho por su dedicación, por su tiempo, y obviamente ustedes van a poder disfrutar de un tema súper interesante en esta actividad. Para comentarles, eh, Daniela Brain es ingeniero comercial, para presentarla, ¿cierto? Ella es coach certificada. También algo importante que ella ha estado formándose en el último tiempo en coaching de fortaleza en Gallup, y es parte también del staff de coach de Mando Medio y de Insigni, que tenemos dentro del área de desarrollo de personas con un servicio para nuestros clientes. Así que conocemos a Daniela desde el 2014 que trabaja con nosotros, y es un excelente talento, y doy esta bienvenida, este agradecimiento por estar con nosotros esta mañana, y ya la dejo a ella para que pueda introducir el tema y si quiere agregar algo a su presentación o la estructura de cómo vamos a llevar la actividad. ¿Bien? Bien, muchas gracias, Marce. Bueno, lo primero, darles la bienvenida. Qué rico poder contar con la presencia a estas alturas del año. Estamos cerrando ya el 2021, en este último mes del año, así es que se agradece mucho la presencia porque sabemos que son periodos bien ajetreados en que hay muchas actividades, así es que espero que sea un momento muy agradable y constructivo para todos los que se han conectado hoy día. Darle las gracias a la Marcela, por la presentación, a Mando Medio por la invitación. Hablábamos con la Marcela cuando preparábamos esta actividad de que qué agradable es que a uno lo inviten a poder hablar y conversar de estos temas, que por lo menos en mi caso son temas apasionantes, me encantan. Y no solamente es que me gusta este tema, sino que además creo que es para mí una causa personal el poder promover una cultura mucho más orientada hacia las fortalezas que hacia las debilidades. Así es que agradezco mucho la invitación, el momento y tener la posibilidad de contactarme con ustedes. Hablarles un poquito de la mecánica de este conversatorio. Si bien por temas de conexión y de mecánica vamos a tener el chat ahí, no vamos a poder estar conversando como uno quisiera en una sala, pero la idea es que sea lo más parecido posible a una conversación entre amigos. Así es que todo lo que a ustedes les surja, comentarios, opiniones, preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat durante la presentación que vamos a ir haciendo. Pero, espérenme que estoy conectando la presentación. Pero al final de la presentación, de la disertación o de la presentación final, vamos a tener un espacio para preguntas, donde vamos a conversar directamente. Todo lo que les surja durante, por favor, siéntanse libres de poder ir poniéndolo en el chat, y ahí la Marcela me va a ir avisando para tomar los temas que ustedes mismos vayan planteando, tal como si fuera una conversación, como les digo. Entonces, el tema que nos convoca hoy día es liderar desde las fortalezas, cómo pasar de un nivel que ya es bueno a uno sobresaliente, cómo poder generar ese florecimiento, esa explosión desde un talento hacia una fortaleza. Y vamos a arrancar ya con esta pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarnos en lo que falta, comenzamos a valorar lo que hay? Esta pregunta se la hizo Don Clifton hace unas décadas atrás, que junto con George Gallup hicieron este buscador de fortalezas mundialmente famoso que se llama, y que encontramos en la plataforma de Gallup, que es una empresa que además se dedica a sondear cómo está el estado del trabajo a nivel mundial en sus encuestas mundialmente conocidas. También esta pregunta se la hizo Martin Seligman, también hace algunas décadas atrás, que dio origen a toda la línea de la psicología positiva y lo que conocemos del PERMA y otras metodologías que Martin Seligman pudo desarrollar preguntándose cómo podemos sacar lo mejor de nosotros, y ya no como la psicología clásica de mirar por qué sufrimos o la razón profunda del sufrimiento, sino que cómo podemos potenciar lo que ya somos, lo que nos gusta hacer, y llevarlo al siguiente nivel. Y entonces yo además les quiero motivar en nosotros hoy día esta reflexión. ¿Qué pasaría? Pensemos un minuto, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a mirar lo que ya hay, lo que somos hoy día?
¿Qué sería distinto? ¿Qué sería distinto en nuestro mundo, en nuestras relaciones, en nuestro propio desarrollo profesional? Y analicemos un poquito esta mirada que culturalmente hemos venido desarrollando de una mirada más focalizada en los problemas, en lo que falta. No solamente ha probado no ser efectiva como forma de desarrollar y sacar lo mejor de cada uno, sino que además neurológicamente no estamos facultados para pensar en lo que no hay. Y se los voy a demostrar ahora. No piensen en un limón. Cuéntenme, ¿cómo les fue con ese propósito de no pensar en un limón? ¿Se puede? ¿Se puede focalizar en lo que no hay? Nuestro cerebro está cableado para que podamos pensar en lo que sí hay, no en lo que, no dejar de pensar en algo. Eso es algo que biológicamente no podemos hacer. Entonces, y somos muy buenos para fijarnos metas de ese tipo. Por ejemplo, tengo que dejar de fumar y me pongo un propósito que justamente a lo que alude es exactamente hacer eso que tengo que dejar de hacer, o tengo que dejar de comer dulces, y nuestra mente, nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Se imagina un rico tiramisú, un chocolate, un alfajor, ¿no es cierto?, que finalmente boicotea y nos ayuda a no lograr nuestros objetivos, y el foco en lo que queremos sí lograr. Es como ir al supermercado con una lista de todo lo que no me quiero llevar, ¿cierto? No tiene mucha lógica y por lo tanto no nos ayuda a ser efectivos. Si pensamos en nuestro desarrollo profesional o en cómo damos feedback a nuestros colaboradores, los que son jefes, o cómo nos han dado feedback a nosotros, y a mí me toca mucho acompañar esos procesos porque como coach me invitan a participar, de ayudar a las personas a que puedan generar estos procesos de desarrollo. Así es que he presenciado muchas de esas conversaciones de feedback que generalmente son del tipo... mira, Juan hace un muy buen trabajo, es un trabajador comprometido, responsable, valoramos mucho lo que él aporta a la empresa, pero, y agregan esa palabra que tiene un poder súper potente, que es borrar de plano todo lo que dijeron anteriormente, pero necesita poder ser mucho mejor con las personas, desarrollar sus habilidades interpersonales, y entonces lo que queda de la conversación es, porque de partida lo que nos convoca, lo que nos reunió es cómo podemos mejorar a esta persona en eso que hace mal. Y el estado de ánimo con el que uno enfrenta un proceso de desarrollo de ese tipo no nos ayuda a sacar lo mejor. Es un estado de ánimo más débil en el que nos centramos en eso que además frecuentemente nos han dicho, esos típicos feedback que recibimos generalmente no es primera vez que los escuchamos, sabemos que esa es una debilidad potente para nosotros, no tenemos mucho conocimiento ni capacidades innatas para desarrollarlo y nos enfoca en algo negativo, en lo que no tenemos tantas competencias naturales para hacer, desde un estado de ánimo que no es el más propicio. Por lo tanto, hace sentido cambiar la mirada. ¿A qué pasaría si nos enfocamos en lo que sí tenemos, en eso que sí nos resulta hacer de manera natural, en eso que nos gusta, que disfrutamos, que tenemos condiciones innatas, naturales para poder desempeñar? Entonces, con esa reflexión en mente, les voy a pedir que hagamos la siguiente votación. Aquí le voy a pedir ayuda a Sofi, que nos acompaña, para que me ayude a lanzar estas preguntas y ustedes puedan responder. La pregunta es, pensando en un mes normal de trabajo, ¿cuántas veces reciben reconocimiento por haberlo hecho bien, por un buen trabajo? Alternativa 1, generalmente no recibo reconocimiento. Alternativa 2, entre 1 y 3 veces, entre 4 y 6, o 7 veces y más. ¿Qué piensan ustedes? Piensen en un mes de trabajo, ¿cuánto reconocimiento reciben en promedio, de manera natural? ¿Sí? No necesitan pensarlo mucho. Pensemos a lo mejor en el mes que acabamos de cerrar, noviembre, ¿cuántas conversaciones de feedback positivo recibimos de nuestros jefes o de nuestros colaboradores o de nuestros pares? A ver cómo va esa elección. A ver si tenemos Vamos a suficiente. llegar al 75%, Dani, de Bien. respuesta. ¿Cómo vamos?
Está la primera opción. Generalmente no recibo reconocimiento. ¿Qué porcentaje sacó? A ver si... 51 hasta ahora. Ujú. Ya llegamos al 80, ahí lo voy a proyectar. Bien, gracias, Sofi. Claro, y entonces, como nos anticipaba Sofi, más de la mitad generalmente no recibe reconocimiento, un 37% entre 1 y 3, un 8% 4 y 6, y un 4% afortunado 7 o más veces reciben reconocimiento. Si ustedes me preguntan cuántas veces es necesario dar o recibir reconocimiento, bueno, como en todo, no hay recetas mágicas y que funcionen para todo universalmente, pero hay un psicólogo chileno que estudió, que se llama Marcial Losada, que murió el 2020, si no me equivoco, en que él detectó que hay una proporción mágica entre la cantidad de relaciones y de interacciones que tenemos positivas con las interacciones negativas. Y él descubrió que cuando las interacciones positivas superan más de 5 veces las interacciones en total, o sea, la relación 5-1, las interacciones positivas con las interacciones negativas, es la línea en la que las personas empiezan a dar lo mejor de sí y florecen. Por lo tanto, pensemos cuántas veces converso con mi jefe, de esas veces que converso debería ir 5 veces en relación a una obtener como un reconocimiento. Lo mismo con nuestro equipo. La sensación de ser visto en lo que mejor sabemos hacer es una sensación muy rica y muy necesaria a nivel humano. Así es que pensemos ahí en esa proporción del Losada Line que se llama, esta proporción que nos invita a Marcial Losada a poder tener 5 interacciones positivas por cada interacción normal, ni siquiera por cada interacción negativa. Así es que estamos bien al debe y vamos a ver cómo podemos avanzar y cómo desde cada uno poder influir a una cultura en que haya mucho más reconocimiento. Muchas gracias por sus votaciones. Y aquí, bueno, les traigo El hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci, que se relaciona con este interés que había en el hombre renacentista de ser bueno en todo. El hombre equilibrado, bueno, el mismo Leonardo da Vinci, que era un científico, matemático, artista, poeta, un hombre que tenía todas las características muy buenas en todo, y nosotros tratamos de replicar eso, pero nos damos cuenta que no es una forma efectiva el intentar ser bueno en todo y destacar en cada uno de los aspectos. Si ponemos como ejemplo qué es lo que pasa en el mundo deportivo, en los deportistas de alto rendimiento, es justo lo opuesto. Me imagino ahí tenemos al gran Alexis Sánchez, que seguramente cuando era un niño, sus papás o sus tutores o sus profesores se dieron cuenta que tenía habilidades muy destacadas en cuanto a lo deportivo, y por lo tanto se enfocó en desarrollar eso que él mejor sabía hacer, y tal vez dejó de lado ser un muy buen estudiante o tener muchos amigos o ser el más sociable de la fiesta, y se enfocó en hacer lo que mejor sabía hacer, que es el deporte. Y hoy en día también, dentro de este futbolista destacado que es, también él ha sido muy hábil en enfocarse en lo que mejor sabe hacer, que es ser delantero y meter goles y ser rápido, ¿no es cierto? Y no nos preocupamos si Alexis Sánchez no es bueno, no es un buen orador, por ejemplo, o no es buen defensa, sino que él sabe sacarle el máximo provecho a esa característica distintiva que lo hace único. Y lo hace, además de único, un excelente y un deportista de alto rendimiento, de alto desempeño, vigente hasta el día de hoy. Entonces, de eso se trata, de pasar de ser, de intentar ser bueno en todo y tener características positivas y virtuosas en todos los ámbitos, a darnos cuenta cuál es nuestro aporte único, y en eso poner toda nuestra energía, nuestro amor, nuestro cariño y nuestro foco de desarrollo. Y aquí compartirles un estudio que hizo Sanger y Folkman, está acuñado en el Líder Extraordinario, pero es un estudio súper profundo y potente que estudió a más de 200.000 empresas
con todos los líderes que había dentro y los pudo medir en cuanto a su efectividad del liderazgo a través de evaluaciones 360 y a través de también los resultados de negocio, pudo detectar qué hace que un líder sea fantástico, sea extraordinario. Y lo que vemos acá es, en el eje de las X, es la cantidad de puntos fuertes que desarrolla un líder. Zenger y Folkman se dieron cuenta que había 16 competencias relevantes, porque hay muchas otras, que constituyen a un buen líder. Y los que tenían 0 de esas competencias tenían un percentil de efectividad de 34%, o sea, no muy alto, bajo la media, un rendimiento bastante mediocre. Pero si pasaban a tener solo una de las 16 competencias, pasan de una efectividad de liderazgo de 34 a una de 64, o sea, elevan 30 puntos, casi duplica la efectividad del liderazgo solo por enfocarse en un punto fuerte del liderazgo. Y ahí vamos subiendo, si es que se enfocan 2 puntos fuertes, llegamos al 72, en 3 puntos fuertes al 81, 4 al 89 y 5 al 91% de efectividad del liderazgo. Esto quiere decir que centrándonos solamente en pocos puntos fuertes, por ejemplo en 5, podemos llegar a tener un percentil de efectividad de liderazgo de más del 90%, lo que es muy alto. Marce, te veo por ahí, no sé si tienes alguna pregunta, inquietud, comentario del público. Sí, del chat preguntan si podrías dar ejemplos de reconocimiento positivo y negativo, y dice qué podemos hacer para incentivar el reconocimiento. ¿Qué podemos hacer para incentivar el reconocimiento? Bueno, más adelante vamos a ver algunas estrategias de cómo se hace, pero lo principal es cambiar la mirada, no cambiar solamente lo que decimos, porque cuando nos proponemos poder dar más feedback positivo, tratamos de cambiar nuestro discurso, y eso no es tan efectivo. Lo más efectivo es poder pasar a tener una mirada centrada en las fortalezas del otro. Y ejemplos de reconocimiento positivo y de reconocimiento negativo. El reconocimiento positivo se basa en identificar como la esencia del otro, o qué es lo que mejor el otro sabe hacer, el poder ver más allá, darnos cuenta cuáles son las inquietudes que mueve al otro, entonces poder alumbrar o visibilizar lo que el otro está intentando hacer. Eso es como ayudar a la experiencia de ser visto en el otro. Esa es una experiencia positiva de retroalimentación. Y de retroalimentación negativa, bueno, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El poner la mirada en el defecto, en el problema, eso es una retroalimentación negativa mal dada, y de todas maneras podemos dar una retroalimentación de mejora, siempre haciendo una invitación desde lo que el otro es capaz de hacer, desde lo que el otro tiene, para poder ir a dar el siguiente paso o el siguiente nivel. Ahí después me cuentan si es que fui respondiendo correctamente las inquietudes que tenían. Bien, entonces este estudio era para graficar la importancia o lo efectivo que es el poder centrarse solamente en algunos puntos fuertes. Imagínense que hay 16 competencias y aquí el líder que podía tener solo 5 de ellas de manera sobresaliente llegaba a un percentil muy alto, de acuerdo a descubrieron estos autores. Ahora los quiero llevar, Marce, cuéntame si es que hay... Sí, Daniela, antes de pasar a la siguiente, preguntan cuáles son más o menos las competencias de Zenger y Folkman. Zenger y Folkman, bueno, tiene... el modelo de Zenger y Folkman son 4, se llama la carpa del liderazgo, donde hay 4 focos importantes que agrupan estas competencias, y hay un pilar central que tiene que ver con la integridad del líder. Y las otras competencias, bueno, tienen que ver con la capacidad de promover el cambio, la capacidad de innovar, súper importante, las relaciones interpersonales. No me voy a acordar de las 16 propiamente, pero voy a nombrar varias de las más importantes. La capacidad de aprender de los errores, de poder potenciar nuevas ideas, la responsabilidad, la capacidad de hacerse cargo, la iniciativa, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, si quieren leer las 16, en Google pueden googlear, y además el libro El líder extraordinario las tiene
perfectamente mencionadas, descritas, así es que ahí los invito a revisar ese contenido. Y entonces ahora los quiero invitar a hacer un ejercicio propio de búsqueda de talentos. Piensen en el mejor momento de su vida laboral, ese momento que más satisfacción les reporta, un momento así muy alto, muy rico de haber sentido que son un real aporte en su trabajo. ¿Qué pasó? Traten de recordarlo con detalles. ¿Qué fue exactamente lo que vivieron? ¿Cuál fue el problema que resolvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hiciste que marcó la diferencia? ¿Qué talentos tuyos ves que relucen en esa experiencia? ¿Y cómo sientes que se manifiestan diariamente hoy en tu cotidianidad laboral? Trata de identificar y conéctate con ese momento, ese punto más alto. ¿Y qué dice ese momento más alto y lo que tú hiciste de tus propias fortalezas? Si quieren lo pueden compartir en el chat o lo pueden escribir, pero me interesa que entren a recordar ese momento. ¿Lo tienen? Y ahora quiero pedirles que se conecten con cómo se sienten en este momento, al recordar ese momento alto, de alto nivel de satisfacción. A ver si lo pueden compartir en el chat. ¿Cómo se sienten en este minuto al recordar ese momento? Bien. Lo que ocurre cuando uno recuerda y se conecta con este momento de alto significado y alto desempeño laboral es que uno se siente muy bien, hay un nivel de bienestar muy alto. ¿Marce? Sí, dentro de los comentarios dice satisfecha, feliz, orgullosa, y satisfecha se repite 3 veces. Yo suspiré cuando respondí mi pregunta, me pegué un suspiro así como, no pensé en una palabra, pero esa sensación como... Como feliz. de plenitud, ¿no? Sí, feliz también agrega Diego ahí. Muy bien, sí. Esa plenitud y ese suspiro me recuerda, claro, como esa sensación de bienestar, de placer. Y eso ocurre porque cuando trabajamos y tenemos contacto con nuestras fortalezas y nuestros talentos, nuestro cerebro secreta lo que se llama las 4 químicos de la felicidad, que son la serotonina, que es un neurotransmisor que es conocido como un analgésico natural que fluye cuando nos sentimos importantes, cuando nos sentimos vistos, observados por el otro, se relaciona con el placer, el humor, el control del dolor también. También se secreta oxitocina, que es una hormona que se relaciona con los vínculos y las relaciones humanas virtuosas. Se secreta endorfina también, que es un opioide, como una sustancia que secreta nuestro cuerpo, casi como una droga, pero una droga positiva, interna nuestra, relacionada también con el placer, y la dopamina, que la dopamina es una neurohormona que se relaciona con el humor, con la atención y con la capacidad de aprendizaje, con la creatividad, el amor y el placer. Y por lo tanto, estos 4 químicos nos predisponen a un muy alto desempeño. Si ustedes se fijan, además del placer, de lo que yo les estoy comentando, aparece la creatividad, la capacidad de vincularse, la capacidad de colaborar, de aprender, de mirar, de tener una mirada apreciativa de lo que hacemos y por lo tanto darnos cuenta, sistematizar lo que ya hacemos bien para poder dar el siguiente paso y hacerlo cada vez aún mejor. Entonces es un proceso muy virtuoso y que además es muy agradable y del que nos podemos hacer adictos. Por lo tanto, es muy recomendable poder trabajar con las fortalezas y con lo mejor de nosotros. Algunos beneficios de la gestión por fortalezas, y aquí más escrito más sistemáticamente, tenemos en primer lugar una mayor efectividad, tal como lo expliqué recién, un alto nivel de bienestar y de fluidez, porque este bienestar y este aprendizaje viene como de manera natural, no es forzado, no es con un esfuerzo muy alto, sino que fluye
fluyen las relaciones también. Un menor costo de aprendizaje justamente por eso, porque estas hormonas nos predisponen, estos neurotransmisores nos predisponen a un buen aprendizaje significativo, fluido y agradable. Las mejoras que generamos son duraderas y son sostenibles en el tiempo, no hay que hacer un esfuerzo muy grande como con fuerza de voluntad de mantener estas mejoras, sino que vamos aprendiendo una forma natural de desempeñarnos con alto desempeño. Y las debilidades, ¿qué pasa con las debilidades? Yo me imagino que por ahí deben haber algunas inquietudes y algunas preguntas respecto a qué hacemos con este feedback entonces que nos da generalmente nuestro jefe o las personas que trabajan con nosotros o nosotros mismos nos damos cuenta que hay veces es indudable que los seres humanos tenemos problemas y tenemos debilidades. Pasa que cuando centramos nuestra atención en lo que mejor sabemos hacer, muchas veces las debilidades o pierden peso específico porque hay algo que hacemos tan bien que llevamos la luz hacia otro lugar, o pierden potencia porque somos capaces, desde lo que mejor sabemos hacer, de solucionar esas debilidades. Y ahí voy a dar algunas ideas para poder trabajarlo. Esta experiencia que vivimos recién, que la Marce me decía que le había surgido un suspiro, es una manera de buscar fortalezas naturalmente, un ejercicio para buscar cuáles son nuestras fortalezas. Pero hay algunas otras ayudas en el mercado que nos permiten encontrar fortalezas a través de ciertos instrumentos. Y aquí les voy a nombrar algunos. Está este buscador de fortalezas, el Clifton Strength, que lo que hace es... Don Clifton descubrió muchísimos talentos que agrupó en 34 cosas que llamó temas de talento. Y estos 34 temas de talento podemos, a través de una encuesta online, este instrumento es pagado, se paga por cada una de las veces, si es que quiero las 34 fortalezas o las primeras 5, puedo completar una encuesta y me va a ordenar del 1 al 34 las 34 fortalezas o temas de talentos que cada uno tiene. Entonces podemos enfocarnos, por ejemplo, en los primeros 5 y darnos cuenta cuáles son las fortalezas o temas de talento que están más presentes en nosotros. Ahí naturalmente lo que nos surge es ir a mirar cuál es el talento que está número 34. A mí me pasó por lo menos, por los resabios de la cultura, está centrada en los defectos y en los problemas. ¿Qué es lo que no tengo? Y me pasó que mi talento número 34 para mí no era importante. Y eso es lo que va pasando finalmente, que los primeros 5 son lo que nos constituyen como personas. También está este otro buscador, que es de la línea de Martin Seligman, que es el VIA Character Strength Survey, que es un buscador de fortalezas del carácter, que también tiene subcategorías y lista 24 fortalezas de carácter, y que está también online. Ustedes todo esto lo pueden buscar en Google, van a llegar muy fácil, y es gratuito y abierto. Ahora tiene una connotación un poco menos laboral, siento yo, que Clifton Strength. Las fortalezas de Clifton Strength son más funcionales, nos ayudan más para el trabajo, esta es una opinión bien personal, y las de VIA tienen que ver más con cómo conducimos nuestra vida, nuestras pasiones, es más de carácter personal. Ambos súper útiles. Y también está esta herramienta que nosotros usamos bastante en Mando Medio, que es el DISC, que no sé si ustedes conocen, pero es el típico test de los colores, que lo que hace es clasificar las conductas de las personas. Entonces también nos permite poder identificar, el DISC entrega fortalezas y debilidades, pero si lo usamos como buscador de fortalezas, podemos sacar un provecho enorme focalizándonos en las fortalezas que nos entrega. Nos permite mapear a otros también, identificar fortalezas de otros. Así es que ahí hay algunas ayudas más técnicas para poder encontrar los talentos y fortalezas si es que nos está costando un poquito más trabajo hacerlo de manera espontánea o natural. Marce, yo no sé si hay más preguntas, si aquí voy a seguir avanzando, pero hasta ahí. ¿Está quedando todo claro? Todo claro, estoy atenta al chat acá. Todo muy bien, Daniela, muchas gracias. Bien, buenísimo. Gracias, Marce. Entonces aquí voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos transformar un talento en una fortaleza.
Un talento es un patrón natural de conducta, personalidad, emociones, pensamientos, que se forman a muy tierna infancia y que vienen por nuestra genética, por nuestra crianza, por nuestra experiencia. Todo eso va transformándonos en este ser único que somos y que tiene como parte constitutiva talentos, que podemos darnos cuenta cuáles son, gestionarlos y transformarlos en fortalezas de acuerdo a lo que nosotros queramos lograr en nuestras vidas. Una primera recomendación, y básica, ¿no es cierto?, es descubrir esos talentos, reconocerlos, apreciarlos. Hay veces que son tan naturales para nosotros que pasan desapercibidos, pero tomarlos, mirarlos y darles valor. Y desenfocar de las debilidades, tratar de cambiar la mirada, el foco, desde eso que nos complica, que nos da problema, hacia lo que mejor sabemos hacer. Marce, no sé Ahí, si... Joana, yo creo que estás contestando lo que pregunta, pero básicamente para profundizar un poquito. Dice, con el DISC, ¿puedes trabajar las fortalezas o es posible enfocar en las debilidades y ya no hay posibilidades de mejorarlas? Yo creo que estás respondiendo, pero un poco para enfocar ahí. Sí, sí, Joana, tal cual, como dice la Marce, las debilidades que están y que aparecen en el DISC se pueden trabajar, y las debilidades que tenemos, esto no se trata de ser ingenuos y de no mirar que los seres humanos tenemos problemas y tenemos debilidades. Reconocer las debilidades nos ayuda a poder generar estrategias desde las fortalezas para enfrentarlo, y ahí voy a avanzar hacia ese lugar. Cada una de las fortalezas y de los talentos que tenemos tiene luces, pero también tiene sombras, ¿sí? De lo que hemos hablado acá y de lo rico y de lo que genera estos químicos en el cerebro, estamos hablando de su lado luminoso. Pero cada fortaleza también trae aparejado ciertas dificultades, y ahí probablemente con un ejemplo es más fácil de explicar. Por ejemplo, hay personas que son muy responsables, que se comprometen y que la palabra empeñada lo es todo para ellas, y por lo tanto son muy confiables en su trabajo, sabemos que siempre van a cumplir. Y puede ser que eso que hacen lo hagan a un costo muy alto, que se sobre-responsabilicen, que sean malos delegando, por ejemplo, ¿sí? Que no permitan que otros también puedan ejecutar y desempeñarse y ayudar. Entonces ahí vemos como una fortaleza, la responsabilidad, tiene el lado luminoso, el cumplimiento, un alto estándar de cumplimiento, pero también puede traer aparejado un costo muy alto que se puede traducir en problemas reales, en el no delegar, por ejemplo, en un líder. O un tema de talento Clifton de Gallup es, por ejemplo, el maximizador. El maximizador lleva siempre algo de un buen nivel de rendimiento a un nivel sobresaliente, darlo más, es muy exigente consigo, con los demás, se va dando cuenta de dónde están las oportunidades en el panorama, ¿no es cierto? Esa es la luz. Pero la sombra es que puede ser muy exigente con los demás y que nada es suficiente para él. Y uno puede enfocar eso como una debilidad, pero también lo que hacemos aquí con el coaching de fortalezas es que en lugar de mirarlo como una debilidad, lo miramos como la sombra de una misma fortaleza, y entonces la gestión es tratar de mantener esa fortaleza en su lado más luminoso, que es que saca lo mejor de nosotros, que nos estimula desde lo positivo. Es como sintonizar un poquito mejor lo que podemos hacer con ese talento o fortaleza. Y podemos optar conscientemente por mantenernos en ese lado luminoso. Otra estrategia puede ser construir maneras o formas para generar la competencia que nos falta desde las propias fortalezas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, tenía una jefa que era muy sistemática, muy analítica, sus habilidades iban mucho más por ese lado, y le costaba un poco el generar alianzas, generar como los lazos interpersonales. Entonces, ella, muy inteligente, lo que hizo fue, se hizo una planilla Excel, donde tenía cada una de las personas importantes con las que tenía que relacionarse y hacer redes, y iba poniendo cuáles eran los intereses, los nombres de los hijos, en una planilla Excel. Entonces ahí podemos ver en este ejemplo cómo con una habilidad mucho más analítica, una persona puede ir como generando estrategias desde sus propias fortalezas para
construir una fortaleza que no le era de manera tan natural, pero sí tenía los recursos para poder construirla, desarrollarla desde lo que ya sabe hacer. Y por otro lado, nosotros, como veíamos en El hombre del Vitruvio, no tenemos que ser capaces de hacer todo bien y todo solos. Podemos reconocer y apreciar, entrenar esta mirada apreciativa de la que hablábamos hace un momento, los talentos de los demás, ir reconociendo cómo puedo generar asociaciones virtuosas para complementarnos y no encargarme yo de hacer todo sola, sino que poder apoyarme en el que está al lado, yo también prestar apoyo al que está al lado, al otro diferente. Entonces cambiamos la mirada de la diferencia, deja de ser una amenaza y pasa a ser una ventaja que nos enriquece y que nos permite colaborar y poder sacar lo mejor, ya no de cada uno individualmente, sino que como equipo. Vamos haciendo equipo, vamos haciendo alianza, vamos colaborando. Espero ahí haber respondido un poco del cómo se abarcan las debilidades que a veces nos aparecen específicamente de lo que vimos, de los buscadores que vimos en el DISC, pero también nos aparecen en nuestra vida. Bien, no sé si van habiendo preguntas ahí, la Marce me va a avisar, pero quisiera avanzar a ver cómo podemos liderar desde la figura del líder con las fortalezas, reconociendo cómo podemos activar ese reconocimiento constante en la mirada del líder del equipo. Esto permite desarrollar estilos de liderazgo genuinos, porque el ejercicio de liderazgo pasa a ser como una danza que conecta lo mejor de las fortalezas del líder con lo mejor de las fortalezas del equipo. Entonces el líder que va mirando y reconociendo a su equipo en lo que natural y genuinamente le resulta, puede lograr sacar lo mejor de cada uno, generando, siendo estratégico y mirando estas complementariedades que vimos anteriormente para entrelazar y ver cómo poder construir un equipo que va siendo capaz de entregar lo mejor de cada uno, combinarlo para poder tener un amplio espectro, un repertorio muy amplio de alcance de las distintas habilidades que cada uno tiene. Y es genuino porque nace del autoconocimiento. El líder solo puede hacer eso si es que conoce cuáles son sus propios talentos y cómo los pone a disposición de lo que el equipo necesita. El líder que hace eso puede generar un nivel muy alto de compromiso en los colaboradores. Puede pasar de un 7% de los líderes que no tienen la mirada centrada en las fortalezas a un 23% de compromiso, que es muy alto. Porque obviamente el compromiso tiene un efecto muy importante en los resultados que podemos tener, y en el clima laboral y en un millón de otros elementos fundamentales en los equipos. Puede pasar de un 8 a un 18% en el aumento en el desempeño, justamente porque promueve este entorno y esta cultura de la que hablamos hace un momento, que es agradable, de aprendizaje mutuo, por lo tanto muy apropiada para el alto desempeño. Y entre otras cosas, porque también tiene muchas otras virtudes el trabajar centrado en las fortalezas, pero también se puede aumentar la retención de talentos de un 20 a un 73% en la medida de que cada uno de los talentos se sienten reconocidos y vistos, quieren quedarse y seguir dando lo mejor de sí en este equipo y en este entorno laboral. Por lo tanto, el líder tiene ahí una responsabilidad muy importante de poder hacer este cambio de mirada. Y podemos construir una cultura centrada en fortaleza. Si hacemos esto, individualmente vamos a obtener una cantidad gigante de beneficios, pero si lo hacemos en equipo, esos beneficios explotan. Son mucho más que la suma de las partes. Las culturas centradas en fortaleza tienen equipos comprometidos, colaboradores, que son capaces de ponerse a disposición de sus pares. Los equipos de trabajo colaborativos logran un alto nivel de bienestar, amplían y enriquecen sus posibilidades de aportar valor, van generando innovación, ¿no es cierto? Porque esta capacidad de pasarlo bien en el trabajo y de ir complementándose es muy apta para la creatividad y para la innovación, para preguntarse qué podríamos hacer distinto, mirar fuera de la caja, mirar oportunidades que tal vez no están ahí, que nos pueden pasar desapercibidas.
generan entornos de aprendizaje mutuo y mirada de futuro también. El que se centra en las fortalezas no está mirando el pasado, lo que hice mal, sino que está mirando qué es lo que podemos hacer cada vez mejor, cómo potenciarnos y contribuirnos. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Aquí voy a mostrarles algunas intervenciones de equipo que podemos hacer basadas en las fortalezas, con algunos instrumentos que conozco. Pueden haber muchos otros y de hecho se puede hacer sin el apoyo de un instrumento, pero aquí quería compartirles este mapa de equipo DISC. Aquí hablarles así muy rápidamente del modelo DISC. El modelo DISC es el de los colores, ¿no es cierto?, donde separan el mundo del comportamiento de las personas en 4 cuadrantes. Tenemos aquí el cuadrante superior derecho, que es el color rojo, categorizado con una D, que son aquellos que cumplen objetivos como sea. Son así como muy enfocados en lograr objetivos y muy logradores de objetivos. Están los I, que son los sociables, los influyentes, los que son el alma de la fiesta, logran objetivos a través del equipo, siempre están viendo conexiones entre las personas, son muy interpersonales. Los amarillos y de influyentes. Están los S, verdes, que son los estables, que buscan, para ellos las personas, lo interpersonal es fundamental en cuanto a que dan estabilidad en los equipos. Y el azul y C, que es la última letra del DISC, son los concienzudos, que toman mucho en cuenta los antecedentes, los argumentos, son muy analíticos, sistemáticos y muy orientados a hacer las cosas bien, a los procesos. Entonces, en este mundo de los 4 cuadrantes podemos dibujar un mapa y además el DISC tiene la gracia que nos muestra en el puntito dónde estoy y hacia dónde puedo ir, cuál es el mapa de flexibilidad que tenemos para adaptarnos y poder ir moviéndonos hacia un estilo de comportamiento un poco distinto del que naturalmente nos surge. Entonces así vemos, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un equipo que todas estas flechitas es un colaborador que está bien cargadito aquí, el amarillo está súper poblado en este equipo particular, pero tiene un poquito de cada color, tal vez el verde ahí tiene solamente un exponente, pero lo que les quiero mostrar con esto es que visualmente en esta intervención se puede construir muchísimo para poder, si como equipo nos vemos reflejados en este mapa, podemos identificar cómo nos vamos asociando unos con otros, cómo nos complementamos y cómo cada uno puede aprovechar de mejor manera su aporte único en el equipo. Por ejemplo, acá me imagino esta persona cuando se vio que notable es ser el único representante de ese cuadrante. Qué responsabilidad más grande es poder cumplir ese papel desde lo que mejor sé hacer. Y aquí hay otro mapa que también Gallup, este buscador de fortaleza, el Strength Finder de Clifton Strength, nos permite poder mapear al equipo. Aquí tenemos a las personas ordenadas hacia abajo, los colaboradores de un equipo. Las 34 fortalezas de Gallup también se categorizan en 4 dimensiones, donde tengo el pensamiento estratégico, la capacidad de influencia en el amarillo, el azul las relaciones y el morado la capacidad de ejecución. Aquí vemos un equipo donde las fortalezas del equipo están mucho más potentemente presentes en cuanto a las relaciones, y tal vez hay algunos vacíos acá, ¿no es cierto? Vemos en la capacidad de influir, hay incluso dos fortalezas que no están cubiertas. Entonces, como equipo, mirar esto es fundamental, es ver cuáles son las áreas en las que tenemos que enfocarnos, cómo podemos desde lo que sí tenemos ir construyendo estrategias que nos permitan cubrir de mejor manera todos los espacios que necesitamos poder aportar en nuestra área, en nuestra organización y en nuestro entorno. Bien, y ya estamos repasando todos los temas importantes. Ahí vamos a pasar a la sección de preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, yo les comenté que para mí esto es como una causa personal de poder aportar al cambio cultural, de pasar de mirar lo que falta, pasar a mirar lo que hay, lo que tenemos. Yo creo que es un cambio que necesitamos en este mundo, es un cambio virtuoso que hoy día podría tener un efecto muy grande, no solamente en nuestros entornos organizacionales, sino que también en nuestra cultura, porque
nos invita a mirar al otro con una mirada apreciativa, a respetar las diferencias, a ir complementándonos. Entonces, justamente por eso quería dejarles la siguiente inquietud, no para que la contesten ahora, sino que para que se la lleven, porque cada uno de nosotros puede aportar a promover una cultura centrada en las fortalezas. Y entonces, ¿cuál podría ser tu primer paso, tu primer aporte? No esperar que la cultura cambie, sino que darnos cuenta que cada uno es un agente que puede movilizar un algo distinto en la cultura. Así es que los dejo con esa inquietud y me gustaría escuchar algunas preguntas, a ver, comentarios, opiniones, o si quieren complementar lo que aquí hemos conversado. Bueno, en el chat, Daniela, gracias, todo claro, hasta el momento no había más preguntas. Sí, en algún momento Fernando preguntó, Daniela, ¿qué es más importante, enfocarse en nuestras fortalezas o trabajar nuestras debilidades? Yo creo que fue ampliamente respondida a su pregunta en toda la presentación, así que no paré en esa, pero sí, muchas gracias, aunque está todo clara la información hasta el momento. Sí. Buenísimo. Mildred Sí, dice que está todo claro, que incluso esto aplica a como familia, con hijos, digamos, no, y es verdad. totalmente. Sí, totalmente. De hecho, voy a confesar que yo en mi casa les apliqué un test de búsqueda de fortalezas a mis hijos para que pudieran ellos mirarla, a pesar de que... Y lo que pasa cuando uno hace los buscadores de fortaleza es que no aparece ninguna sorpresa, uno ya las sabe, ya las conoce, las fortalezas que tiene. Hay que atreverse a mirarlas también y a decirlas. Yo creo que, Marce, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero hay veces que nos restamos, como que en esta cultura no es tan bueno hablar de las cosas buenas que hago, ¿no? Como que puede ser mal visto, puede parecer como que estoy creyéndome el cuento de más, y un poco el cambio cultural apunta a eso, a dejar esas como prejuicios de lado y atreverse a decir en lo que somos buenos, porque también es un acto generoso de ponerse a disposición con esos talentos. Ujú. Bien, acá algunas personas preguntan, bueno, ¿dónde pueden comprar el disc? Nosotros tenemos, digamos, para aplicar en personas y también en mapeos de equipo, que era una de las diapos que presentó Daniela con el mapa de adaptación. Bueno, y refuerza los conceptos de gracias, tenemos que enfocarnos en lo positivo. Y María Francisca pregunta, ¿recomienda realizar el test de fortaleza a nivel de los colaboradores una vez por lo menos al año? Ajá. Esa es una excelente pregunta, María Francisca. La verdad es que el test de fortalezas no debiera aplicarse más muy seguido y de hecho con una vez en la vida basta, porque las fortalezas que detecta, por lo menos el test Gallup y el test VIA también, son fortalezas que permanecen en el tiempo. Está bien demostrado que esos aspectos de nuestra personalidad que van generando nuestro automático se consolidan a muy tierna infancia. A los 18 años ya debería estar consolidado, pero de hecho es mucho antes, y de hecho uno puede ver en los que somos papás y mamás, nos podemos ver en nuestros niños que ya a los 2, 3 años se van manifestando esa personalidad muy, muy marcadamente, y por lo tanto las fortalezas se instalan a tierna infancia. Hay un estudio de Gallup que dice que si uno repite el test, de las 34 fortalezas, las primeras 10 puede cambiar, pero las otras 9 permanecer constante cada 10 años. Así es que no es necesario aplicar el test anualmente. Lo que hay que hacer muy frecuente es mirar las fortalezas, independiente del buscador que uno use. Mirar, reconocer, eso sí tiene que ser muy frecuente, pero el test se puede hacer solamente una vez en la vida y con eso basta. Solo un alcance, bueno, el DISC, a diferencia del Gallup, es un test que entrega el mapa de natural y adaptado. Y el natural es el que permanece en el tiempo, que es como esto que tú estás planteando desde de la estructura de Gallup, la metodología, pero el adaptado es el que va variando. Se supone que cada 6 meses, un año, cambiamos de jefe, cambia el proyecto, un nuevo sistema, tomamos un par de colaboradores, hubo fusión de equipo, y desde ese punto de vista sentimos que estamos constantemente adaptándonos.
Entonces, el DISC podría ser una herramienta que uno podría aplicar cada cierto tiempo, no en cada momento, pero sí en ciertos hitos importantes. O sea, cuando cambiamos de equipo, como cuando hubo una reestructura o algo que necesitamos mirar nuevamente cómo estoy, cómo están los otros, y cómo han variado esas adaptaciones, esas flexibilidades. Claro, excelente. Muy buen punto ese. Acá hay otra pregunta. Dice, buenos días, me gustaría saber si el mapa de equipo Gallup lo construye uno mismo o es un instrumento ya definido. Ujú. Buena pregunta también. El mapa de equipo Gallup, teniendo un equipo que cada uno tiene su test Gallup, se construye en esta planillita que yo mostré. Uno va marcando las 24 fortalezas ordenadas del 1 al 34 y podemos mostrar el mapa del equipo como estaba. No es necesario hacer un instrumento adicional. Teniendo la medición individual de cada uno de los equipos, se puede consolidar en el mapa del equipo y tiene la conveniencia de poder mirarlo colectivamente. Ujú. Perfecto. También nos preguntan, me gustaría conocer el costo del DISC. Podemos mandarles propuestas en la medida que se inscribieron y si podemos contar con un entrenamiento. También nosotros realizamos, digamos, el explicar de qué se trata el test y tenemos de esto algunas situaciones muy lúdicas, ¿cierto, Daniela? Con algunas películas donde mostramos como los perfiles de algunos iconos importantes de películas bien emblemáticas, donde uno puede identificar cómo se relaciona, cómo toma decisiones, cómo se comunica y desde ese punto de vista hace muy visual el verse a uno mismo y ver cómo son los otros. Sí, es una experiencia que en sí misma es enriquecedora, una actividad de equipo que ayuda a la integración, a mirarse, es muy bonito. Y sí, lo hacemos también a través de ejercicios, de poder ir viendo ahí en una actividad, en una dinámica presencial o online, ver cómo aparecen esas fortalezas en la dinámica que después se puede extrapolar al día a día laboral. Ujú. Acá Eduardo me da la impresión que es un comentario más que una pregunta. Dice, gracias, muy interesante. Hay que ignorar los prejuicios, ya que son una barrera en la participación, creatividad, colaboración. ¿Sí? Y Francisca pregunta, dice, ¿las fortalezas cambian con las funciones del cargo? ¿Los mapas de equipo ayudan a mejorar rendimientos? Sí, las fortalezas cambian con la función del cargo. Hay funciones que requieren de fortalezas específicas y que se pueden construir a partir de las fortalezas naturales. Es decir, dadas ciertas fortalezas, no hay un cargo al que yo no podría nunca acceder, porque existen formas de poder ir desarrollando esas fortalezas esas competencias, pero si lo hacemos a través de los talentos naturales, podemos lograr mucho más altos desempeños. Y obviamente el autoconocimiento también ayuda a ir accediendo a los cargos que mejor se adaptan a lo que uno quiere, porque las fortalezas también se relacionan con lo que uno más disfruta hacer. Pero sí se puede desarrollar todo tipo de competencias y la forma más efectiva es a partir de los propios talentos y fortalezas. Perfecto. Ahí para ir cerrando un par de preguntas más, dice Mildred, ¿qué se debería hacer si un equipo de líderes todos tienen las mismas fortalezas o bien todos son como por ejemplo tipo C? Buen punto. Claro, hay equipos que se van como autoseleccionando y pareciera ser como una fortaleza que somos todos muy parecidos, pero dentro de ese parecido también se puede ir identificando pequeñas diferencias. Cuando uno empieza a entrenar la mirada en las fortalezas de distinto tipo, te vas dando cuenta, puedes ir haciendo una sintonía fina de cuáles son los aportes únicos de cada uno, a pesar de que estén en una misma tipología de personalidad. Por ejemplo, si veíamos en el DISC, hay un cuadrante entero, pero que estar arriba, abajo, al lado, más cerca del origen o más lejos del origen, va formando ciertas diferencias que también es necesario identificar. Y si es que hay vacíos, podemos construirlos, podemos ir tratando si es que no es posible, obviamente, aliarse con personas que tengan características completamente distintas, podemos ir tratando de generar estas estrategias que comentaba desde las fortalezas para poder generar competencias en esos cuadrantes que están menos poblados en un mapa.
Perfecto. Bueno, acá importante, Daniela es de formación ingeniero comercial y si uno la escucha es como escuchar a un psicólogo, ¿cierto? Y eso es súper potente porque la mirada de estos temas habitualmente están asociados más a temas humanistas que a este tipo de cosas. Y algo que me gusta mucho, y complementando esto cuando los equipos son parecidos, porque también estas herramientas, el DISC sobre todo se ocupa en selección de personal, entonces también hay un match cultural que tiene asociados ciertos perfiles que hacen más fiato sintonía con la cultura organizacional y uno tiende como a seleccionar o filtrar ciertas cosas van más en esa línea. Entonces, desde ese punto de vista, no es raro ver equipos bastante similares, tanto por áreas de trabajo como por formación académica o por tipo de organización. Uno va haciendo silos, digamos, de ciertas características. Eso es muy normal y natural que ocurra. Ujú. Eso. Sí, por En lo definidad. general, sí, Daniela, todos dan gracias, muchas gracias, excelente la participación, excelente la exposición. Mm. Muchas gracias. Yo quisiera tomar una pregunta que aparece por ahí que me parece fundamental antes de cerrar, para quedarnos también con eso, de Camila, que dice si es que hay equipos mejores o peores o cómo deberían estar conformados. Una cosa que hay que tener clarísima en el desarrollo de fortalezas es que no hay una fortaleza mejor que otra. Igual que en el DISC, no hay un perfil mejor que otro. Todos tienen cosas maravillosas a las que el trabajo es centrar la mirada en eso que se puede aportar desde ese lugar. Así que muchas gracias, Camila, por la pregunta, que me ayudaste ahí a poder anclar ese concepto que me parece fundamental. Súper. Bueno, damos muchas gracias a Daniela por su exposición, por la profundidad de los temas, por la claridad, porque nos deja con esta inquietud, como decía en algún momento, tanto personal como laboral, de cómo movilizarnos esta mirada distinta. Agradecer tu tiempo, Daniela, tu entrega, y felices de haberte tenido esta mañana. Así es que un lujo realmente para Mando Medio tenerte como coach de staff y también de poder contar contigo en estas instancias para personas y clientes que nos acompañan esta mañana. Bueno, en honor al tiempo agradecemos mucho la participación de todos ustedes y gustosos de verlos en otra oportunidad con algún tema que pueda ser de interés de ustedes. También si tienen propuestas de tema, nosotros muy ávidos de poder apoyarles desde nuestra experiencia en servicios de recursos humanos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Para mí fue un gusto haberlos acompañado. Gracias, Marce.